Muy buenas tardes. Como lo anticipó NTN 24 hace ya 2 semanas, finalmente hemos conocido las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sobre 16 funcionarios de la dictadura venezolana. Son funcionarios que pertenecen, como lo habíamos anticipado, al Tribunal Supremo de Justicia y también al Consejo Nacional Electoral. Pero además, hay líderes de la represión contra la oposición que pertenecen a la Guardia Nacional y también a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. ¿Cómo lo publicó la Casa Blanca? Lo hizo temprano, a través de un comunicado, pero luego la vocera de la administración Biden explicó así las sanciones. La democracia es fundamental y vital para sostener la prosperidad económica y la seguridad. Ahora, Venezuela no es una excepción y el flagrante fraude electoral después de las elecciones presidenciales del 28 de julio sigue teniendo que ser condenado y realizamos acciones para responsabilizar a Nicolás Maduro y sus aliados por el evidente fraude electoral, la obstrucción de una elección competitiva inclusiva y la violación de los derechos humanos y civiles de las personas. Primero, el Departamento del Tesoro sancionó a 16 funcionarios afiliados a Maduro. Segundo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a un número importante de funcionarios alineados con Maduro, que socavaron el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Bien, sabemos entonces, tenemos dos tipos de sanciones. Pasamos primero a las sanciones económicas, las que duelen el bolsillo, no solo contra estos funcionarios, también contra la familia. Pueden ver en la gráfica a continuación. Las personas que están sancionadas son la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE. Aquí tenemos que decir que Elvis Amoroso, el presidente del CNE, ya estaba sancionado por los Estados Unidos. Pedro José Infante Aparicio, quien se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que está alineada con Nicolás Maduro y que fue electa de manera ilegal sin seguir los procedimientos democráticos. En la siguiente gráfica repasamos a líderes de la opresión venezolana también sancionados. Domingo Antonio Hernández Lares es el comandante operacional estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Helio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Yasdrúbal José Brito Hernández, director de investigaciones criminales de la DGCIM, de la inteligencia, de aquel grupo que se dedica a buscar y perseguir opositores para meterlos presos y callar las voces disonantes con la dictadura. Aparte de los nombres que les hemos dado, hay 10 funcionarios más que también pertenecen a estas instituciones que están siendo sancionados por los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que esto lo dictaba el Tesoro, el Departamento de Estado, que ve la información de aduana, admisibilidad, visas, decidió caducar 2.000 visas de funcionarios que son considerados cómplices del dictador Nicolás Maduro. Así lo comunicó el secretario de Estado, Antony Blinken. Estados Unidos actúa hoy para promover la rendición de cuentas de Nicolás Maduro y sus representantes por obstruir unas elecciones presidenciales competitivas e inclusivas en Venezuela y abusar de los derechos humanos del pueblo venezolano. En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza. Incluyendo las acciones de hoy, el Departamento del Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios o exfuncionarios venezolanos por contribuir a la situación del país. Casi 2.000 personas han sido identificadas hasta la fecha por el Departamento de Estado como potencialmente sujetas a restricciones de visado en virtud de diversas autoridades por su papel en el debilitamiento de la democracia, la participación en la corrupción significativa o la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano. Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Venezuela. Finalmente quiero invitar a repasar la conclusión que saca la vocera de la Casa Blanca respecto a Venezuela y también de indicios de lo que puede ser una escalada de nuevas sanciones y también de la búsqueda de Estados Unidos de coordinación internacional con sus aliados. Revisemos.
Los Estados Unidos seguirán trabajando con nuestros socios internacionales para alentar a la construcción de un diálogo constructivo en Venezuela para restaurar las normas democráticas y asegurar que Maduro y sus representantes sean responsabilizados por sus acciones y apoyar las aspiraciones del pueblo por una democracia y un futuro más próspero. Mientras tanto, no podemos quedarnos quietos mientras Maduro y sus representantes cometen flagrantemente un fraude electoral y usan la violencia para reprimir y silenciar a la oposición a Maduro. Y esto requiere acciones el día de hoy. NTN 24 está en condiciones de afirmarles que esta es la primera de una escalada de sanciones que podrían ocurrir de aquí al cambio de mando. Se habla que potencialmente podrían llegar a 60 entregadas en grupos de 15 o de 16 cada cierto tiempo. Eso como medida de presión para que Nicolás Maduro no asuma el poder de manera ilegítima en enero del próximo año. En Washington, D.C., soy José María del Pino. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, José. Gracias por la información. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Carlos Paparoni, dirigente político, es presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del 2015. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Idania. Qué placer estar aquí hoy contigo. Gracias a ti por estar justo con nosotros. Primero, voy a tomar una frase de lo que decía José María del Pino en Washington. ¿Podemos esperar una escalada en estas sanciones? ¿Van a ser tantas como quisiéramos? Mira, yo creo que lo que es innovador es que hay un cambio de política hacia Venezuela. Estas son las primeras sanciones que salen aproximadamente desde hace 4 años. Pero creo que además se entiende que sobre el régimen de Nicolás Maduro lo que funciona es la presión, ¿no? Y que eso es lo que hoy estamos esperando los venezolanos. Y que hay mucha gente, por ejemplo, en horas de la mañana, cuando esto salió, ¿sabes? Siempre lo típico, lo que se preguntan, pero realmente sanciones, ¿funcionan, no funcionan? ¿Eso terminará afectando de alguna manera al país? Son sanciones personales, hasta donde entendemos. Así es, son sanciones personales, pero además con el tema de las sanciones hay unos números que vale la pena resaltar. Mire, Ania, hay 144 personas sancionadas individuales. De esas 144 personas, aproximadamente 122 son funcionarios, bien sean diputados, bien se hayan tenido cargos dentro del Ejecutivo. Pero además, cuando hablamos de los entes y que el país está sancionado, mira, eso no es verdad. Solamente se han ejecutado, los Estados americanos los Estados Unidos han ejecutado a 12 empresas relacionadas con el Estado. Son las que tienen de alguna u otra manera presiones o medidas sancionatorias. Y la gran mayoría de ellas es porque también han estado incursos en temas como lavado de dinero y legitimación de capitales, ¿no? El caso, por ejemplo, importantes de Alcasa, casos como el de PDVSA, que quizás son las más importantes. Pero no es verdad que existen miles de sanciones hacia entidades del Estado. Simplemente existen 12 medidas de sanción contra entidades del Estado. Es importante señalar igual que esto tiene un efecto sobre el régimen, porque si no lo tuviese, en ocasiones anteriores o cada vez que ellos se plantean un diálogo con Estados Unidos o cuando se plantean, digamos, establecer un puente, de alguna manera lo que sacan siempre son las sanciones. Que nos levanten las sanciones y podemos hablar, que nos levanten las sanciones y podemos ir a... ¿Tienen un efecto, Carlos? Sin duda, es que hoy lo que vemos es que el régimen de Nicolás Maduro se parece mucho más al crimen organizado que a lo que son estructuras tradicionales de gobierno. Y cuando tú ves que estas individualidades que ayudan a Nicolás Maduro, que colaboran con él, que lo sostienen, no pueden disfrutar del dinero, es la forma en la que tú tienes, en las que los puedes presionar. Hay solamente 3 formas de presionar al crimen organizado: presiones financieras, presiones familiares y por supuesto lo que son el law enforcement, ¿no? Presiones judiciales sobre estas personas. Pero además, cuando tú ves todos los casos que se han abierto en Estados Unidos y todas las personas que comienzan a colaborar, también es posiblemente por lo que son estas acciones. Hoy, sin duda alguna, dentro del régimen, una de las paranoias que existen es justamente quién colabora o no con el law enforcement global, quién colabora con la DEA, quién colabora con países como República Dominicana, quién colabora con lo que es esta justicia internacional que, bueno, que de una u otra manera va en contra de ellos y de los crímenes que han cometido contra el país.
Una pregunta y que decía José María hace un rato, y quiero que nos amplíes la información en relación a eso. ¿Sanciones personales abarcan familiares? Fíjate, hoy creo que uno de los grandes avances que hay o de los grandes mensajes que envía hoy la administración Biden es que existen 16 sanciones a funcionarios. Pero a su vez también el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunciaba que se estaban imponiendo restricciones migratorias a un número. Él hablaba de 2.000 personas. Creo que lo que dice puntualmente es que hay 2.000 personas que podrían ser, se les podría imponer estas restricciones migratorias. La diferencia entre restricción de visa y anulación de visa es sencilla. Si a ti te anulan una visa, tú puedes volverla a pedir. Si a ti te imponen una restricción de visa, tú tienes que esperar a que te levanten esa restricción. Pero además, en el caso de los venezolanos, tú ya no pudieras utilizar la visa la visa americana para identificarse. Eso te genera problemas migratorios en países como Panamá, como República Dominicana, como todas las Antillas holandesas, Aruba, Curazao, Bonaire, como México y como otros países del hemisferio, ¿no? Canadá, por ejemplo. Lo que decía Blinken era que habían sido identificadas 2.000 personas a quienes se les... 2.000, así es. Exacto, a quienes se les restringiría o se le podía restringir la visa. Esto, de alguna manera, o dicho coloquialmente, es restringir tu movilidad, hacerte el mundo más pequeño. Sí, y lo innovador es que pueden ser tanto quienes hayan dado sustento al régimen como quienes se hayan visto beneficiados del dinero de la corrupción. Es decir, supongamos, si tu papá hizo negocios con PDVSA y tú estás viviendo feliz en los Estados Unidos, bien sea estudiando o tienes una casa en Orlando y vives en Orlando y tu papá y tu mamá te visitan cada cierto tiempo y piensa, mira, lo más seguro es que tú puedas ser puedas ser de las personas que se les generan estas restricciones de visa. Y en el pasado, cuando se ha hecho, la última vez entiendo que se hizo con Paraguay, con un vicepresidente, lo que también suele ocurrir es que FinCEN, que es inteligencia financiera en el Departamento del Tesoro, también suele abrir algunas investigaciones sobre los fondos de las personas que reciben este tipo de medidas, ¿no? Claro. Hace unos días recuerdo haber leído en redes sociales un post que decía algo más o menos: ante las sanciones de Estados Unidos, la recomendación para familiares de aquellos que están en el régimen es que se vayan trayendo la familia y no la dejen en Estados Unidos. Es justamente por esto que me estás diciendo. Sí, posiblemente, creo que sí. Y bueno, estas personas también comienzan a tener mucha más presión. Mire, Dani, esto es sencillo. Lo único que hoy Nicolás Maduro le puede ofrecer a su entorno es cárcel y persecución. Bien sea, tú tienes que decidir cómo vas a terminar, o terminas como tantos procesados internacionales que hemos visto, casos como el Pollo Carvajal, como Butef, como muchos otros, o terminas como Tarek al-Aissami y su grupo, ¿no? De una u otra manera, mientras Nicolás Maduro esté, siempre vas a terminar, bueno, vestido de naranja y en una cárcel muy posiblemente. Estas sanciones o este grupo de sanciones para estas personas se estaban esperando hace más de una semana. Se dijo en un momento determinado que Estados Unidos estaba intentando acordar con Europa para que las sanciones fueran en paralelo, tanto Europa como Estados Unidos. ¿Por qué Europa no se decide? ¿Por qué tarda más, Carlos? Bueno, fíjate que el proceso europeo creo que también tienen otra lógica, ¿no? Ellos ven al régimen de Maduro quizás con otra lógica. En lo personal, yo espero que eso comience a cambiar. Se dejan llevar un poco más por estos consejos ideológicos, estas percepciones ideológicas que puedan tener, porque al final no hay nada más derechoso que un enchufado de Nicolás Maduro.
Y quizás esa visión es lo que hace que Europa tenga una aproximación diferente, ¿no? Yo creo que si algo ha ocurrido en el hemisferio en los últimos años, en países como Chile, como Argentina, como Perú, como Colombia, como República Dominicana, como Panamá, incluso México, Canadá y por supuesto los Estados Unidos, es que la aproximación de Maduro es mucho más cercana al crimen organizado que a estructuras de gobiernos tradicionales, ¿no? Y que lo único que puede ofrecerle Nicolás Maduro a la región es la desestabilización bueno, que es propia de él y que viene de él. Llamémoslo desestabilización no solamente dentro de la migración, llamémoslo desestabilización como el apoyo que le da a grupos delincuenciales como el Tren de Aragua, a grupos del narcotráfico, a grupos del terrorismo como lo es Hezbollah o Hamas. Creo que Nicolás Maduro es eso, o sea, él en sí es crimen organizado ligado con caos y con el terrorismo. Claro. Y me gustaría que nos ayudaras a entender también esta parte, esto de las sanciones no siempre es tan sencillo de entender. Hay sanciones, evidentemente se intenta además a otro nivel restringir licencias, operaciones, pero hay una licencia ligada al petróleo denominada exactamente General License Number 5P, la 5P, que autoriza cierto tipo de transacciones. ¿Por qué? No, fíjate que más bien la licencia general 5P, la transacción que genera, o esta es la licencia que protege Citgo de lo que es el bono 2020. Recordemos que el bono PDVSA 2020 no fue aprobada por la Asamblea Nacional en su momento, que hay un proceso de litigio sobre PDVSA y que se está tratando de llegar a acuerdos para salvar PDVSA, ¿no? Se había emitido hace aproximadamente, esto salió el 12 de agosto, hace ya un mes, y lo que viene es a renovar justamente esta protección que existía sobre Citgo. Entiendo perfectamente. ¿Qué podemos esperar, Carlos, o qué esperarías tú? Mira, yo creo que Nicolás Maduro está mucho más, tiene más conflicto de lo que la percepción nos permite ver. Creo que lo único que le queda a Nicolás Maduro es la represión. Creo que él entiende que ya perdió todo tipo, no solamente de apoyo popular, sino debe ser alguien que no está durmiendo, debe ser alguien que sabe que tanto dentro de todos los tipos de entorno, él tiene un rechazo muy grande, ¿no? Nicolás Maduro debe ser alguien que debe dormir poco porque no sabe quién lo va a traicionar, no sabe qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que lo que debemos esperar es, por supuesto, las líneas que genere María Corina Machado, que además es quien ha tenido el pulso llevado en este proceso donde los venezolanos, aún entendiendo el sacrificio que tenemos que hacer, tenemos la esperanza puesta en la conducción que ella está enmarcando. Creo que puede venir mucha más presión sobre Nicolás Maduro y que, bueno, al final con la conducción política adecuada, como la de María Corina, por supuesto, los resultados del 28 de julio que nos dan a Edmundo González como ganador y nuestra capacidad de sacrificio y resiliencia nos van a entregar la libertad que tanto hemos anhelado para nuestro país. Por la que tanto hemos luchado. Carlos Paparoni, dirigente político y expresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del 2015. Carlos, un gusto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana.